Bienvenidos, este es Ludus MX, a donde hablamos sobre sociología del deporte, y hoy nos encontramos con la doctora Silvia Fuentes Amaya, quien es doctora y maestra en ciencias con especialidad en investigación del Departamento de Investigaciones. ¿Estoy bien? De investigaciones educativas del CINVESTAB. Y en particular, estamos hoy, nos invitó a su cubículo que está ubicado en la Universidad Pedagógica Nacional, a donde, entre otras materias, tiene análisis del discurso. ¿Es correcto? Bueno, Sí. hoy vamos a platicar sobre la relación que hay entre identidad y identificación, estos conceptos que los vamos a abordar desde la perspectiva de Wittgenstein. ¿Es correcto? Bueno, en realidad podemos hacer un nexo, digamos, en el sentido de la categoría de juegos de lenguaje que forma parte, digamos que de la segunda etapa del pensamiento de Wittgenstein. Como todo gran pensador, pues podemos encontrar distintos momentos de desarrollo, y en el llamado segundo Wittgenstein justamente hay este vínculo, este anclaje, podríamos decir, con la idea del uso, digamos. El uso del lenguaje permite abordar, porque no explicar, de hecho de ello se distancia Wittgenstein, con respecto a las prácticas, con respecto a las formas de vida, constituyen elementos básicos para pensar, digamos, el signo, el significado, y de esta manera desvincularse de una visión, podríamos decir, aséptica, idealista y teórica. Digamos que Wittgenstein en esa segunda fase dice: la filosofía finalmente no debería tener una orientación científica explicativa, digamos desde la mirada hipotético-deductiva, sino más bien debería de atender una condición, o tener más bien una condición descriptiva del darse como fenómeno del lenguaje en su uso. Es ahí donde vamos a encontrar, digamos, el abordaje de los signos, del significado en contextos específicos de uso, y, digamos, en términos generales, esto vincula a la categoría de juegos de lenguaje. Perfecto. A ver, aquí me encontré, no sé, parece ser que es como chisme. Hay un mito, precisamente, cuando Wittgenstein brinca a su segunda etapa, que es supuestamente cuando estaba en Cambridge, en una clase, un alumno le hace una señal, una grosería, y le dice algo así como que como es un lenguaje natural, no existe. Entonces él reflexiona y dice: no, es por el contrario, sí ese gesto sirve para algo y significa algo. Al igual no es totalmente cierto, posiblemente es una mentira, pero me gustó porque es, digamos, a donde empieza precisamente a trabajar lo que es el juego del lenguaje. Sí, digamos que el asunto de la condición ostensiva del lenguaje, es decir, este directamente señalamiento o elaboración gestual del lenguaje que atiende, digamos, a cierta expresión y que se vincula con determinado significado, bueno, para Wittgenstein es una parte constitutiva, si bien va a argumentar en el fondo que hay cierta ambigüedad. Él dice: en algunos, para, digamos, definir, ubicar determinados signos, es claro que de manera ostensiva podemos dirigirnos a ellos, señalarlo. Por ejemplo, pone el caso de 5 manzanas rojas. Y entonces, efectivamente, visualizando las manzanas, es muy evidente que corresponde el signo manzana a ese objeto, digamos, y a ese referente empírico inclusive. Y también lo rojo, digamos, la condición de rojez, por decirlo de alguna manera, efectivamente está inscrita, diríamos, en ese objeto manzana. Pero dice, encontramos problemas ya con el término 5.
5, un elemento abstracto que puede conectarse con un sinnúmero de posibilidades, y en ese sentido deja sobre la mesa el asunto de cierta ambigüedad, ¿no? Y sobre todo lo que él abre, que no hay una relación unívoca, digamos, entre signo y referente, sino que tiene múltiples posibilidades y por lo tanto, digamos que no hay una relación uniforme y única. Y en ese sentido da cabida a una apertura de la propia conceptualización, abordaje del lenguaje al vincularla a los usos efectivos, ¿no? Por ejemplo, a él le preocupa, como decíamos hace rato, esta preocupación clásica de la fase previa por generar como un lenguaje general para la ciencia, que era como la preocupación del Círculo de Viena, donde tuvo mucha influencia el primer Wittgenstein, ¿no? Este lenguaje general de la ciencia que iba a operar como basamento de la filosofía para devolverle a la filosofía nuevamente el estatuto de una disciplina base para cualquier desarrollo científico. Y en ese contexto, el pensamiento del primer Wittgenstein, que hablaba, digamos, bueno, fue caracterizada su teoría primera en el Tractatus Lógico-Filosófico como teoría pictórica o atomismo lógico, hacía referencia a esta posibilidad de retratar la realidad a través de proposiciones que tuvieran una referencialidad clara y precisa. Él en la segunda etapa va a romper con esa, digamos, uniformidad, unidireccionalidad, y va a plantear que finalmente la significación, el sentido del signo no puede construirse idealmente, sino que tiene que tocarse, acercarse a los espacios de vida. Él habla del signo vivo versus el signo muerto, ¿no? Donde ya en espacios concretos, específicos, ubicados, a partir de ciertas prácticas y formas de vida, cobran los signos determinada significación, ¿no? Determinado sentido, ya no en ese plano abstracto, ideal, formal, que eran los esfuerzos del empirismo analítico, ¿no? De esa primera fase. Y bueno, un pensador, me parece que en gran medida se mide su potencia y sus alcances cuando logra hacer esta ruptura y, por decirlo así, una revisión de su propia trayectoria, pensamiento, y dar un salto cualitativo tan importante como el caso, como lo hace Wittgenstein, ¿no? Un pensador de gran calado que, bueno, a la actualidad sigue vigentes sus nociones, en particular estos juegos de lenguaje vinculados, por ejemplo, a la discusión política. Tiene cultural también, tiene como... Es por eso que él también decía, ¿no?, que había varios lenguajes, ¿no? Y, por ejemplo, decía que hay que litigar, al litigar en un juicio hay un cierto lenguaje, el hacer ciencia es otro tipo de lenguaje, y hasta programar una computadora, no hay un lenguaje computacional que se tiene que utilizar, y que es lo que, digamos, estaba haciendo referencia a usted, que había, digamos, en un espacio muy concreto ese tipo de significados o signos. Sí, digamos los dos, ¿no? Formas de expresión particulares, por una parte, y una significación también particular, ¿no? Estas ideas básicas del pensamiento wittgensteiniano pues han sido llevadas a múltiples análisis de distintos contextos. En el caso que nos compete en esta charla, pues en toda práctica deportiva, digamos, hay un lenguaje particular, podríamos decir que hay una lengua, si la pensamos desde Saussure, como ese sistema organizado de signos particular específico, que ya en las formas históricamente construidas y culturalmente también de cierta práctica deportiva, pues van cobrando forma.
estoy pensando, digamos, en un equipo de fútbol, la selección de fútbol nacional, ¿no? Con una serie de prácticas, valores, perspectivas que se inscriben, se plasman en un lenguaje particular, ¿no? Y que podemos pensar con la categoría de juego de lenguaje, un juego de lenguaje específico, pero precisamente si pensamos con Wittgenstein diríamos, pues es una posibilidad entre muchas otras, ¿no? Hay muchas otras expresiones, incluso en el mismo terreno de la práctica deportiva. En este sentido, digamos que hay reglas determinadas en cada, es decir, porque se puede identificar quién juega fútbol o quién está jugando béisbol, precisamente por ese tipo de lenguaje muy concreto, ¿no? Por ese juego de lenguaje que tienen entre ellos, hasta el mismo público, digamos, se puede identificar y puede entender ese tipo de lenguaje, ¿es correcto? Sí, me parece que justamente acabas de tocar un punto. De pronto en ciertos ámbitos, digamos, con determinadas prácticas socioculturales, la persona que no forma parte de esos contextos y que llega como externo, muy frecuentemente de entrada no va a entender los sentidos construidos ahí porque finalmente no es el contexto sociocultural en el que pertenece, se reconoce, se diferencia, y ahí tocamos también el asunto de la identidad, Ajá. ¿no? Los procesos de identificación que se dan con determinadas propuestas deportivas, en este caso, no sé, en todos los terrenos, básquetbol, voleibol, fútbol, natación, etcétera, finalmente van a constituir también un discurso desde el cual los sujetos se pueden reconocer o no. Digamos, habrá un proceso de interpelación exitosa o no para ser de determinada manera. Pero ¿cómo llega a ese punto de poderme yo, que no soy un deportista de alto rendimiento, que no estoy ahí, pero soy un fanático de cualquier deporte, ¿cómo llego a identificarme? Claro. ¿Cómo pasa eso? Claro, bueno, ahí por una parte tendríamos que decir que no diríamos que habría una identidad homogénea y única, Ajá. sino varias posibilidades identificatorias, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando a lo mejor de deportistas, atletas de alto rendimiento, bueno, ellos tienen una identidad particular construida a partir de un esfuerzo deportivo disciplinado, constante y competitivo. Pueden tener seguidores que les gusta ese deporte, se reconocen y demás, y se constituyen como seguidores, fanáticos, etcétera. Ahora bien, en esto media como elemento clave el proceso de interpelación, que es una categoría ya bastante antigua, pero que fue muy, digamos, expandido su conocimiento a partir del pensamiento althuseriano, en los años 70, con su trabajo sobre aparatos ideológicos de poder, donde, digamos, uno de los argumentos centrales era este proceso interpelatorio de convocar hacer a los sujetos de determinada manera, pero es una convocatoria que no solo pasa por lo explícito manifiesto, sino también hay procesos de carácter tácito, implícitos e inclusive inconscientes con los que el sujeto puede anclarse, ¿no? Porque podríamos pensar que determinadas personas que no les interesa el deporte, ¿cómo es posible que te guste ver, por ejemplo, el box, claro, que se están golpeando dos personas, sí. Y otro sujeto que dice, no, bueno, es que a mí me apasiona? ¿Qué es lo que está motivando? Pues es un proceso bastante complejo que, decía yo, pasa no solamente por la parte racional, explícita, consciente, volitiva, sino se teje también con una dimensión, digamos, inconsciente, tácita, afectiva. Y muchas veces también juega de manera importante una figura, un sujeto, digamos,
que encarna determinados elementos del orden simbólico con el cual se reconoce el sujeto. Puede ser directamente un sujeto que es construido como líder, por ejemplo, líder deportivo, ¿no? Qué sé yo, de los deportistas famosos, un Nadal, por ejemplo, o un Chicharito, etcétera, y que tiene en su personalidad determinados elementos, ¿no? Y a los que se asocian una serie de sentidos, una serie de significados, y que en sí mismo su desempeño constituye un discurso específico frente al cual algunos sujetos puedan reconocerse o puedan admirarlo, ya sea como una expectativa, por ejemplo, de jóvenes que quieran llegar a ser o imitarlo o estar cerca, o simplemente de reconocimiento y de alta valoración. Bueno, para que se dé ese proceso, tú preguntabas hace un momento, pues decía yo, es un proceso bastante complejo, porque si nos vamos todavía más allá, tiene que ver también con las experiencias previas de los sujetos, ¿no? Su historia personal, familiar, su grupo sociocultural de adscripción, que entra en juego todos esos elementos para constituir un cierto plano de identificación con respecto al discurso que se le está proponiendo. Y esas identificaciones, supongo que también pueden ser grupales, pensando en deportes de conjunto como deportes individuales. Claro. ¿Se podrá dar lo mismo? Sí, fíjate que es interesante esto que planteas. Yo he tenido la oportunidad de explorar un poco el terreno de lo grupal, desde el pensamiento del análisis institucional, que nos vamos a otro terreno. Con los grupalistas hay un francés que se llama Didier Ansier y ha tenido un desarrollo muy importante teórico, y está también, por supuesto, el pensamiento de René Caes, analista institucional que tiene una vastísima producción, también francés, por cierto. Y bueno, lo que ellos trabajan desde esta mirada institucional finalmente tiene que ver, entre otras cosas, con la construcción de los grupos, pero los grupos no solo pensados desde una dimensión organizacional, digamos, por números, a lo mejor si hablamos de un equipo deportivo, meramente, qué sé yo, por edades, por escolaridad, por cosas de ese estilo que sí son componentes importantes, pero la mirada que agrega, por ejemplo, Ansier, dice que el grupo funciona, tiene un funcionamiento onírico, es decir, un funcionamiento tipo sueño. El grupo, para que se conforme como grupo, comparte un sueño, una construcción, diría yo, simbólico, imaginaria, real, fantasmática, que lo cohesiona y lo sostiene. Y para estos pensadores, para estos teóricos, en la dinámica grupal hay lo que llamamos una circulación fantasmática, es decir, hay una elaboración grupal que toca no solo, digamos que en el juego consciente y consciente se inscribe parte de, digamos, no directamente los aparatos psíquicos de las personas, sus expresiones que tienen que ver con su historia personal, familiar, cómo se construyó, y están jugando, digamos, de manera paralela a sus expresiones, podríamos decir, explícitas, ¿no? Entonces, esta idea es muy interesante de pensar el grupo como un sueño. Curiosamente, yo he explorado los grupos educativos. Y, por ejemplo, un grupo que se conformó en el norte del país de educadores ambientales, pues gestaron una verdadera dinámica grupal en todos esos términos, ¿no? En términos políticos, pero también en términos afectivos, reconociéndose en torno a un líder que finalmente es el que propone un determinado discurso, pero es construido en el sentido de sueño, tanto podríamos decir como una meta alcanzar explícita, pero también en términos de lo que detona al interior del grupo. Es muy interesante observar desde esa óptica un grupo
porque al interior del grupo también se dan ciertas posiciones diferenciales. Sí. Está el sujeto que está caracterizado como el más inteligente, que aporta, etc. Está el sujeto en el que se inscribe como un papel de chivo expiatorio, es el culpable de que no avance el equipo, es el que siempre, por ejemplo, en las jugadas adopta una mirada personalista y no deja participar, qué sé yo, o el sujeto generoso, el que comparte su conocimiento. Se van construyendo determinados papeles al interior, y lo interesante, bueno, entre otras cosas, es ver que estos papeles no solo se juegan, podríamos decir, desde una mirada explícita, sino también se juegan desde elementos psicoafectivos, no precisamente explícitos y manifiestos de manera directa. Y en ese sentido, bueno, estos autores nos devuelven una mirada del grupo bastante interesante que le da una profundidad también para pensar los procesos identificatorios, ¿no? Pero supongo que esto es en equipos de conjunto, pero en los individuales pasará otro sistema, porque a final de cuentas hay equipos de atletismo a donde algunos harán bala, jabalina, no interactúan como en un equipo de conjunto, pero sí se considera el equipo de atletismo, por ejemplo. Claro. Aunque supongo que las no sé, las relaciones serán un poquito más, no tan afectivas. Pues digamos que la cercanía física, si bien puede ser un catalizador y de hecho, claro que tiene un impacto en las construcciones, las elaboraciones emocionales, afectivas que se desarrollan, de cualquier forma en este otro tipo de prácticas deportivas y demás, puede haber, por ejemplo, la construcción de duplas, por decirlo así, de encontrar un cómplice o un adversario contra el cual estoy compitiendo. Y fíjate que estaba pensando que en estos deportistas, sobre todo cuando ya son de alto rendimiento, hay una construcción diferente, pero también hay un equipo que lo sostiene, Sí. porque pues tengo entendido que, bueno, desde médico, nutriólogo, psicólogo, es todo un equipo. Ajá, claro sí. que la ordenación tiene como foco al deportista, ¿no? Sí, claro, estoy completamente de acuerdo, porque sí necesita un equipo interdisciplinario que está enfocado no tanto al atleta en sí, sino al conjunto de atletas que estén realizando alguna deporte individual, porque tienen que estar midiendo, un metodólogo tiene que hacer la planeación de qué competencias, cuáles sí, cuáles no, las cargas de trabajo, el periodo a donde estemos, si ese es un periodo, digamos, de olimpiada, antes de llegar a los Juegos Olímpicos como tal, hay que llegar, digamos, en el preciso momento. Entonces sigue habiendo ahí, aunque el equipo no sean atletas como tal, sigue siendo un equipo, ¿no? Claro, ahí debe de ser muy interesante rastrear, explorar cómo se tejen los procesos de identificación, cómo se da la trama de vínculos entre ellos, dado que, por ejemplo, se dice que el entrenador, muchos tienen el vínculo del entrenador con el atleta, a veces se convierte, bueno, es un vínculo muy cercano, ¿no? Sí. Que a veces, bueno, no a veces, generalmente como parte de nuestras estructuras previas construidas, tenemos una cierta historia personal y familiar desde la cual nos vinculamos en todos los terrenos subsecuentes, digamos, o exteriores a ese tejido inicial, y de pronto ecos de la figura del padre, elementos, o de la madre, la afectividad ahí se juega fuerte. Y también pensaba yo en la identificación de defender a un país, digamos, como pensamiento nacional, o defender unos colores específicos de un club, o defender
su pueblo, por decirlo así, o reivindicar un lugar de origen, como que se está figurando a nivel internacional o nacional gracias al desempeño de ese jugador, pues será muy diverso, dependiendo de cuáles son, digamos, cómo se va construyendo ese momento identificatorio, dónde se reconoce, se ancla, dónde define el sujeto que pertenece, qué compromisos tiene, qué valores, creencias, qué costumbres se trazan. Y bueno, pues cada grupo y cada sujeto va construyendo ese proceso identificatorio, ¿no?, de manera histórica, dependiendo del momento específico que está viviendo. Sí. Entonces, podríamos decir que Wittgenstein se presta mucho para estudiar estas relaciones desde el ámbito del lenguaje particular de una disciplina. Sí, me parece que sí. Digamos que la preocupación de Wittgenstein del lenguaje en su segunda fase, de vincularlo con las formas de vida, detona todo un interés en su pensamiento por parte de la teoría social y política en general como un elemento estratégico para distanciarse de miradas que planteen visiones esencialistas, no fundamentalistas, o simplemente teórico abstractamente, digamos, construido, en el sentido en que Wittgenstein nos enfatiza esa idea de vincularse con el signo en un sentido vivo, vital, ¿no? Y también la otra parte que mencionábamos hace rato, la mirada descriptiva, fenoménica, más que explicativa, para distanciarse de estos procesos de abstracción, especulación, que querían poner como una especie de camisa de fuerza al lenguaje y su entendimiento desde una visión, digamos, formal, abstracta. Y lo que nos está planteando con juegos de lenguaje Wittgenstein vinculado a formas de vida, y otra noción que no hemos mencionado, que es parentescos o semejanzas de familia, para decir cómo, digamos, no hay una identidad tal cual de un contexto a otro, lo que puede haber son semejanzas de familia. Empleando esa metáfora, digamos, pensando que en una familia, por ejemplo, algunos tienen un tipo de nariz y que, bueno, la tiene el abuelo, mira, la sacó el nieto, pues son de la misma familia, hay un parecido en familia, a veces en la voz, a veces en el cabello, etcétera, pero son como rasgos que están ahí como parte del contexto, pero que un sujeto no es idéntico a otro, y sin embargo hay un vínculo. Entonces esta idea en Wittgenstein también nos permite efectivamente pensar las prácticas deportivas y sociales y culturales en general como un elemento que permite, digamos, entender que sí hay una construcción colectiva, compartida, pero que se produce de manera diferencial en el juego específico de las identidades que están ahí en un sentido vital, ¿no? Se están dando, finalmente están produciendo una determinada significación. Entonces, varios elementos convergen sin tener estos vínculos familiares, pero convergen en una disciplina. Y es ahí a donde puede haber una especie de amalgama, por llamarlo así, donde, digamos, lo que le gusta a él también me está gustando a mí. Es decir, me gusta practicar ciclismo y encontré a alguien, un par, que le gusta también esto, independientemente que somos, digamos, diferentes, pero con esto nos llegamos a identificar. Claro, un poco lo que decíamos hace rato, cómo va a haber ciertas prácticas deportivas en este caso, que operan como un discurso que convoca, es decir, un sistema de significación, desde el cual se convoca a los sujetos a ser de determinada manera, mediando, claro, un proceso interpelatorio que, decíamos, no solo es explícito, también es tácito, no solo es consciente, también es inconsciente. Y entonces, ¿por qué? ¿Cómo es posible
que esta persona, que toda su familia estudió medicina, o toda su familia practica y son fanáticos del fútbol, y este sujeto decidió, odia el fútbol, le interesa una práctica de tenis, por ejemplo, que no hay ningún antecedente familiar, etcétera, pero bueno, si rastreamos su historia, probablemente encontró a otra persona que empezó a acercarse en un vínculo, a lo mejor incluso hasta laboral, pero que después se fue tejiendo también el interés y fue conociendo ese deporte y finalmente se enamoró, se apasionó con ese deporte en una mezcla compleja entre el enamoramiento, digamos, con el deporte y a lo mejor con la persona con la que se acercó, pero digamos, una vía para entender o tratar de tener elementos para abordar esta diferencia, este salto, esta demarcación que produce un sujeto que aparentemente parte de los mismos referentes familiares, históricos, culturales, bueno, es un elemento detonante, digamos, un elemento contingente, un elemento no previsto que aparece ahí y que de pronto logra desestructurar relativamente y abrir espacio para un nuevo momento de identificación, ¿no? Y para decir, bueno, yo soy seguidor, soy fanático del tenis, me fascina, etcétera, porque hay un elemento que logra fracturar, por decirlo así, una herencia donde no se reconoce el sujeto y encuentra una opción diferente en donde ancla, diríamos, su deseo tanto explícito, digamos, su deseo en términos psicoanalíticos, afectivos, pero también su proyecto a lo mejor explícito, ¿no? Entonces, ahora, estoy pensando en que los lenguajes en cada disciplina, con esta teoría de Wittgenstein, hablan, ahora sí que hablan el mismo lenguaje, se entienden, están totalmente empapados en ello, ¿no? Es decir que podríamos ver o identificar quién juega fútbol, quién juega básquet, precisamente por ese tipo de lenguaje que se manejan entre ellos y que se diferencian del otro, ¿no? O de los otros. Sí, quizá podríamos hablar de vocabularios particulares, ¿no? Y de sentidos específicos que se construyen, e incluso, para hacer más complejo el asunto, hace rato que hablaba yo de la selección de fútbol nacional con seguramente una serie de sentidos construidos en el marco de su historia y un vocabulario específico. No sé si has oído hablar de este equipo de fútbol de las Magnolias de Tepito, que si es Magnolias, bueno, por ahí si no me corregirás o buscaremos después, pero es un equipo en el cual participan básicamente, bueno, ha sido formado por gente LGBT, ¿no? Inicialmente creo que básicamente por gente gay, después me parece que ya hay transgénero, etcétera, y entonces es un clásico, un encuentro que se desarrolla periódicamente, y obviamente que ahí hay otro vocabulario, aunque sea fútbol, ¿no? Y aunque sea un evento compartido, etcétera, hay un vocabulario específico, porque hay un juego ahí implícito de carácter, digamos, humorístico, sexual, vinculado con la idiosincrasia del barrio, donde pues tienen un público adepto ahí que se congrega masivamente. Hay toda una vestimenta por parte del equipo, sobre todo de ellos, y bueno, participan periódicamente y además se han ganado un lugar, el reconocimiento, el respeto finalmente, y hay un juego ahí, por ejemplo, el albur se da cita, que se dice entre paréntesis, pues que quien practica el albur en general, pues es un juego de inteligencia, claro. Así lo decía la reina del albur, sí, que en paz descanse.
En fin, en ese sentido ahí, si pensamos con Wittgenstein, encontraríamos, claro, un juego de lenguaje específico que se vincula a una forma de vida también particular, muy diferente del contexto de la selección de fútbol nacional. Además, donde pues la cuestión finalmente son hombres, aunque ya también hay la práctica del fútbol femenil, pero digamos sigue teniendo una fuerte impronta masculina la práctica del fútbol. Y también hay símbolo, ¿no? De corporal, es decir, estoy pensando en que, por ejemplo, los futbolistas, muchos de ellos ya cuentan con tatuajes en su cuerpo, y que, digamos, puede ser no sé si sea una moda, pero es una manera de identificarse ya, que un futbolista traiga tatuajes. ¿Será una manera también de vincularse y de identificarse? Claro, esto ha sido, digamos, ya hay un buen número de trabajos que han problematizado, digamos, el trabajo sobre el cuerpo, podríamos decir, el discurso que se inscribe corporalmente, ¿no? Por supuesto que el tatuaje, y ahí podríamos agregar a lo mejor los piercings, por ejemplo, pueden construir, digamos, si nos aproximamos a analizarlo y demás, un rasgo identitario, por supuesto, un rasgo diferenciador en ese sentido. Pensemos también tanto en grupos delictivos como en grupos culturales de música, por ejemplo, donde efectivamente el tatuaje forma parte del acervo simbólico de ese grupo musical o de los seguidores de tal tipo de música, y en el deporte, pues por supuesto que debe de darse cita algunas de estas inscripciones simbólicas bajo la forma de tatuajes, ¿no? Definitivamente. O qué visten, o qué tan largo el cabello debe de traer uno, de ese tipo de cosas, digamos, amalgama a él y a sus pares, ¿no? Claro, sí, me parece que puede ser en algunos grupos más importante, en otros de manera secundaria, digamos, no jugando ese rol central, pero pienso, por ejemplo, en los llamados dark, ¿no? Seguidores de cierto tipo de música obscura, melancólica, aunque los especialistas me dirán, no, sí, bueno, hay muchas divisiones y sí, vertientes, claro, pero una mirada general, digamos, si esta vestimenta con las prendas obscuras, el pelo también de cierto medio tipo. Rostro. Bueno, ahí fue muy característicos, ¿cómo se llamaban? Se denominaba este grupo de chicos. ¿Emos? Los famosos emos, ¿no? Asociados a una actitud melancólica, triste, depresiva. Sí. Es decir, ciertos rasgos identificatorios forman parte constitutiva de la diferencia que quieren reivindicar, ¿no? No en todos los casos tiene ese papel central, dependiendo del rasgo y del contexto. De tal suerte que en otras grupalidades y en otros contextos, bueno, probablemente sea indistinto el color del pelo o el largo del pelo y se juegue otro tipo de atributos. ¿Podemos salirnos de este círculo, por llamarlo así? Es decir, ya me cansé de esto, ahora me paso a otra. ¿Podemos estar jugando o estar regresando o jugar dos roles? No sé. Se me ocurre precisamente con esta de la música, que pues ya no me gusta el dark, ahora me voy al industrial o me voy al rock, no sé. Puedo, digamos, o moverme o cambiar, porque hay unos que sí son, no, soy rock y digamos puro rock. O juego esto o ya no puedo jugar otra cosa. Pero sí es posible jugar diferentes, digamos, escenarios. Sí, claro que sí. Yo creo que la riqueza, diríamos, vital del ser humano, hombre, mujer, en fin, es tal que las posibilidades son múltiples. Si acaso en la práctica deportiva, por ejemplo,
se verían ciertas restricciones, pero no restricciones, como decirlo, fuera del contexto histórico a histórica, sino restricciones que tienen que ver con la educación del cuerpo, que tenga que ser a edades tempranas y que después sea difícil construirlo deportivamente, de tal suerte que si he practicado, no sé, natación tantos años, a lo mejor después el paso de que yo quisiera practicar, no sé, esgrima, se me ocurre algo muy distante, a lo mejor, ¿no?, sería muy complicado. Pero sí, fuera de eso, finalmente, si tengo las posibilidades en el terreno que tú lo señalaste, siguiendo un poco mi ejemplo en el ámbito musical, por supuesto que es posible, un poco como decía yo hace rato, de pronto un elemento contingente que me hace moverme, qué sé yo, un pariente que llega del extranjero y que está muy interesado en un tipo de música, qué sé yo, rescatando la música celta, por ejemplo, que yo ni conocía, que no sé qué. Sin embargo, la cercanía con el familiar, por un lado, y también acá un poco el distanciamiento con el grupo con el que yo comparto el ámbito dar, pues se me ofrece como una posibilidad de aventurarme a otra perspectiva, a otro tipo de consumo musical, y que con el paso del tiempo a lo mejor me engancho, ¿no? A lo mejor forma parte clave el asunto de que sea un sujeto con el cual yo tengo un vínculo construido previamente, un vínculo afectivo fuerte, por ejemplo, o de reconocimiento. Y bueno, en el marco de acá, que tampoco ya no estoy tan anclada, pues se produce, ¿no?, la posibilidad de irme hacia allá, o a lo mejor de que coexistan, ¿no? Finalmente, si no hay una limitación, que volviendo al terreno del ámbito deportivo, a lo mejor ahí sí se hace más difícil, por el hecho que simplemente por el tiempo, al menos de lo que yo he escuchado, el número de horas que se dedican a la práctica deportiva cuando esta ya es de alto rendimiento, simplemente no posibilita que me dedique a otra cosa. No es posible, mi día no me alcanza. Hay casos muy esporádicos. Ahorita me recordó dos casos. Michael Jordan deja de jugar básquetbol y se mete a jugar béisbol en la liga, no la Major League Baseball, pero en una liga de abajo. Caso similar que hizo Usain Bolt, dejando de correr se metió a jugar fútbol. Pero sí hay muy pocos casos que a donde sí ha podido convivir dos disciplinas al mismo tiempo, precisamente por lo que decía. A esos niveles sí está completamente desbordado a su disciplina y es, digamos, complejo poderse meterse a otra para la práctica. Estos dos casos que yo mencionaba fueron ya posterior a su retiro, ¿no?, de tanto de Jordan como de Usain Bolt en correr los 100 metros planos. Sí, sin duda son sujetos excepcionales ambos. Sí, claro. ¿No? Ya para concluir, ¿qué podemos cerrar con este tema y con este pensador que para mí es completamente difícil poderlo entender porque es muy, muy complejo, ¿no? Miren Sí, bueno, me parece que efectivamente la complejidad del pensamiento de Wittgenstein, no solo en su primera fase, que era más abstracta, digamos, bueno, el nivel de profundidad no podría yo decir que fuera menor en ninguna de las dos, pero nos ayuda en la segunda fase este vínculo con las condiciones existenciales, podríamos decir, con ámbitos histórico-culturales específicos. Me parece que los elementos que nos aporta, particularmente a partir de una triada de categorías, juego de lenguaje, forma de vida y parecidos de familia, constituyen potentes herramientas para problematizar lo que sucede en cualquier disciplina deportiva, porque nos remite a las formas efectivas,
a las prácticas situadas, a los valores y sobre todo, digamos, a la significación, a los sentidos que se construyen en esos ámbitos, y ello nos conecta con nuestro otro tópico, ¿no? El asunto de la constitución identitaria, también el pensamiento wittgensteiniano nos da elementos para pensar las distintas identidades deportivas y las formas de identificación posible. Pues ahí está. Hasta aquí vamos a dejarlo porque ya que hemos platicado bastante y solo resta darle las gracias a la doctora Silvia Fuentes y gracias por recibirnos en su cubículo y a ver si en un futuro podemos seguir platicando sobre estos temas y solo me resta darle las gracias. Pues yo también quiero agradecer la invitación de Héctor. Ha sido un placer poder dialogar sobre tópicos que me convocan desde hace tiempo y ha sido una oportunidad muy interesante. Muchas gracias, Héctor. No, por el contrario, muchas gracias y nos escuchamos hasta la próxima. Bye.